17:33, seguimos en Más o Menos Bien. Ya estamos en comunicación con Pablo Ibáñez, periodista político. Hola Pablo, ¿cómo estás? Ludmila Sueiro y todo el equipo de Más o Menos Bien te saluda. Hola Ludmila, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Voy a decir algo medio cholulo, que para mí es un gusto estar hablando con vos. Te sigo toda la semana escuchándote y leyéndote del Twitter, así que para mí es un placerazo poder charlar un ratito contigo. Pablo, tuvimos una semana, hace casi una semana, unas elecciones en distintas provincias de Argentina y en los medios al otro día fue como, qué bien, La Libertad Avanza, felicitaciones, ganaron. ¿Qué análisis haces de eso? ¿Porque fue así? ¿No fue así? No, yo creo que no fue así en el sentido estrictamente matemático. Muchas veces las elecciones tienen un resultado, sí, y tienen una interpretación del resultado. Claro. Entonces puede ser que una elección más o menos buena vos la vendas como un gran avance, y puede ser que una elección más o menos mediocre la puedas presentar como mucho más de lo que fue. Claro. Yo creo que La Libertad Avanza tuvo una destreza que fue elegir dónde dar batallas y dónde no. Es decir, donde había un peronismo o un espacio que se presentaba como principal opositor y eso delegaba o relegaba la posición de La Libertad Avanza, se corrieron de la disputa. Por ejemplo, en Chaco decidieron un acuerdo con los radicales porque no pactar con los radicales implicaba ir solo y posiblemente quedar muy lejos de la disputa, porque hay un peronismo, quizá con algún techo, con algún límite, pero potente, con Capitani como candidato que anduvo cerca de los 35 puntos. Claro. Es decir, si La Libertad Avanza no se sumaba al radicalismo, no solo corría riesgos de quedar muy lejos en tercer lugar y darle una mala noticia a la Casa Rosada, sino además corría riesgos de pagar el costo de ser el que se va por afuera y ayuda a que gane el peronismo, porque si le sacaba votantes, le iba a sacar votantes al radicalismo desde cero. Claro. Entonces yo creo que ahí hubo una interpretación del contexto, dónde jugar y dónde no jugar. Mientras en Salta se subieron al sistema histórico de Olmedo, maridan las dos identidades políticas, las simpatías políticas de los libertarios y Olmedo, y ahí fueron sobre eso. De hecho había candidatos que venían de haber sido candidatos y dirigentes de Juntos por el Cambio, que vienen del sistema Olmedo, de Alfredo Olmedo, lo recordarán como aquel muchacho de la chaqueta amarilla. Sí. Y bueno, y se sumaron ahí, fusionaron y fueron una buena competencia, donde además el peronismo estaba muy descolocado, muy desordenado, atomizado y además sin una referencia propia. Entonces pudieron ir a jugar a ser la principal oposición. Lo mismo en Jujuy, ¿sí? Entonces yo lo que digo es que la elección en ese sentido estuvo bien hecha, dónde dar pelea y dónde no dar pelea, y después lo que sí yo creo que es un dato interesante, pero se tiene que leer como es la absorción del votante de la identidad y del símbolo del PRO, que en lugares urbanos, en las capitales, tuvieron buenas elecciones, así como ganaron Salta, ganaron en Jujuy, ganaron en otras provincias, Salta capital digo, claro. San Salvador de Jujuy. Entonces sí, ahí hubo una buena performance con buenos candidatos, como habían ganado antes en Rosario. Quiero decir que ahí parece aparecer, perdón la cacofonía, una especie de libertarismo que mide bien en los centros urbanos, y ahí me parece que absorbe casi totalmente lo que en su momento absorbía Juntos por el Cambio. Entonces lo que digo con esto, perdón, para cerrar la idea, me parece que hay una migración de votos de lo que estaba en Juntos por el Cambio, se termina de correr casi absolutamente a lo que es el votante libertario. Y en esta estrategia que vos planteas de La Libertad Avanza, para adentro, ¿cómo la ven ellos? ¿Como una especie de victoria o un veamos a ver qué pasa? No, ellos la ven primero que salieron a festejar sobre todo la victoria en Salta, salieron a contar una victoria en Salta capital como si hubiese sido una victoria en los 4 territorios, cosa que efectivamente no ocurrió. Por lo tanto la matemática electoral no indica que hayan ganado. Yo sé que es una cuenta un poco antojadiza, pero había 108 escaños legislativos en juego y sacaron 16 de los 108 que había en todas las provincias el mismo domingo 11 de mayo. Por lo tanto, si haces esa matemática, no es tan lineal. Ahora, evidentemente, lograron constituirse en algunos territorios como principal oposición con una expectativa hacia adelante. Eso es un dato. Y ellos lo presentaron. Después hay una contradicción y un debate hacia adentro de la Libertad Avanza sobre
qué peleas dar, qué peleas no dar, cuándo sí, cuándo no, cuándo ir solos, cuándo ir con una alianza. Ese debate quedó muy manifiesto cuando ocurrió lo de la elección constituyente en Santa Fe, donde eran todos los jugadores de Karina Milei, es decir, el armador de Karina Milei, que es Lule Menem, que fueron solos y casi obstinadamente con la marca La Libertad Avanza, y salió tercero a nivel provincial el candidato libertario. Mientras ahí lo que están diciendo, seamos más pragmáticos, dice Santiago Caputo, juguemos en algún lado, en algún lado sí, en algún lado no. Y mientras otros, los Menem particularmente, dicen, nosotros tenemos que jugar en todos lados, porque si solo jugás donde pensás que te va a ir bien, vos en todos lados tenés que tener, como dice una frase muy del radicalismo, pero yo la aplico en este caso, es tener un cura en cada pueblo. Vos tenés que tener gente en todos los territorios, porque mientras tengas referentes, legisladores, concejales en todos los territorios, esto te mejora las condiciones de negociación con los gobernadores de esa provincia. No va a ser lo mismo para Sanz, por más que hayan metido un senador y creo que 8 diputados provinciales, no va a ser lo mismo negociar con una bancada ahí libertaria metida en su legislatura que sin eso. Entonces hay una lógica ahí que exponen, uno por ahí más pragmático en el resultadismo Caputo y los otros diciendo nosotros tenemos que estar en todos lados, por más que perdamos, por más que nos vaya mal, pero siempre tenemos que dejar ir poniendo mojones de existencia en La Libertad Avanza en todos los lugares donde haya competencia. Beso a mi amigo Pablo Ibáñez. Hola, te saluda Kike de la calle. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andas, Kike? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Todo bien, che. Te llevo al otro lado, a uno de los otros lados, que es el peronismo kirchnerista. Sí. Se habló mucho sobre la intervención del PJ. ¿Qué balance haces en relación a las elecciones que hubo y donde participó este PJ intervenido, pero en general, ¿cómo viene esa intervención en el Partido Justicialista que llevó adelante nada menos que Cristina Kirchner? Sí, yo creo que es parcial mirar los resultados solo a partir de la intervención. Ok. Es decir, vos me podés decir, el partido intervenido, ¿sí?, impidió un esquema de ordenamiento mejor para el peronismo de Jujuy. No lo tengo tan claro. Claro. Fue más problemático para el peronismo de Jujuy que no haya paso que el peronismo intervenido. El peronismo de Jujuy, por citar quizá el caso más emblemático, hace años está partido en 2, 3, 4 pedazos. Recuerdo, no sé si temo cometer un error temporal, porque las elecciones muchas veces parecen ser la misma, pero no sé si fue en el 19 o en el 23, el peronismo de Jujuy en una lista para senadores y diputados nacionales llevó 6 ofertas. Lo resolvieron en una gran paso. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que es más problemático la inexistencia de un mecanismo de resolución interna, y ahí sí le puede corresponder esa cierta parte de culpa al peronismo intervenido, decir, muchachos, vengo a intervenir y hago un mecanismo para resolver candidaturas, que no sea dedo, ¿sí? Porque sabemos que el dedo tiene sus preferencias, claro. También es cierto. Entonces, quiero decir, hay una dinámica propia, una característica de deterioro propio de esos espacios donde se suma un dispositivo de naturaleza de intervención que en vez de resolverlo termina de detonar esa crisis. También ahí las negras o las blancas también juegan. Uno sabe que en todos esos espacios los gobiernos provinciales meten ficha para armar listas bis, así como le armaron listas bis a los libertarios, les armaron listas bis o patrocinaron fractura dentro de los peronismos. Estoy hablando de Jujuy y de Salta en particular. Entonces tenés ese componente que me parece que es inevitable mirar. Por otro lado, no sé si estoy yendo más o menos en la línea de la pregunta que vos haces. Sí, tal cual. Yo creo que también es un razonamiento que se hace pensando no en esta elección, sino en la elección de octubre. Claro. Yo creo que la intervención no era para esta, donde podrían haber ido mejor o peor, insisto, donde lo que resolvía la cuestión interna era más tener una paz, un mecanismo de resolución interna, que si esté intervenido o no esté intervenido. La intervención no sirvió para nada, no ayudó a nada en ese aspecto. Ahora, yo creo que la intervención está pensada camino a las elecciones de octubre, donde debería existir un mecanismo ahí sí para evitar que el peronismo vuelva a cometer el mismo error de ir con 4 o 5 listas dispersas, atomizadas por todos lados.
Y ahí te llevo a un análisis, si se quiere, de una película más larga, que es más allá de esta foto. El proceso que se está dando este año, de alguna manera, es un capítulo más uno podría decir, el ocaso del PRO y del peronismo kirchnerista. Un PRO que se achica hacia su distrito original, Capital Federal, y veremos mañana cómo sale de esa contienda donde pone en riesgo ese lugar que tenía ganado en Capital Federal, y un peronismo kirchnerista que está en una situación parecida. Sí, tengo una dificultad con la enunciación que haces, porque yo creo que estamos en un momento donde es muy difícil la distinción de peronismo y kirchnerismo. Es muy difícil decir que hay un peronismo que no es kirchnerista en un sentido absoluto, ¿sí? Es decir, a ver, haciendo esa salvedad previa, que uno puede decir que es el peronismo no kirchnerista, el cordobesismo, ¿qué puede ser? ¿Algún pedazo del cerebro político de Sanz? ¿Qué es el kirchnerismo no peronista? Pichetto, ¿sí? A mí todavía me sigue resultando muy difícil hacer esa separación, porque me parece que mayoritariamente el peronismo está identificado o está canalizado electoralmente en formatos vinculados con el kirchnerismo, ¿sí? Ahora, haciendo esa salvedad, que si querés más de fondo, más analítica, que la podemos discutir o repasar en otro momento, lo que veo como dificultad de fondo es que el esquema político se maneja con oferta y demanda. El PRO está muriendo, o está aparentemente muriendo, porque sus votantes están migrando hacia otro continente. Claro. Que los contiene y que los expresa. Encontraron un producto mejor. Sí, un producto por lo menos que les resulta más excitante. Claro. Lo atractivo, lo sexy, que ya no le resulta al PRO, viene otro espacio y le da una tentación. Después podemos hacer una segunda digresión respecto a cuánto hay en ese movimiento del peronismo antiperonismo. Pero bueno, no importa. Claro. Tiene esa demanda, encuentra una oferta a dónde ir. Lo que yo no veo que ocurra es que la demanda de lo que vos llamás como peronismo kirchnerista esté encontrando una oferta a dónde ir. Entonces se queda mayoritariamente ahí. Un pedazo se ha ido seguramente en la elección del 2023 y posiblemente se ha ido en otras elecciones a la oferta libertaria, pero no entendés la gran diferencia. Sí. El votante del PRO puede abandonar el PRO para mudarse a otro continente. El votante del peronismo kirchnerista o el panperonismo no encuentra otro lugar, no tiene todavía un lugar a donde ir. Claro. Entonces me parece que es más difícil que ese proceso se dé. Mañana va a haber elecciones en Capital, no podemos hablar porque estamos en veda, pero te hago una pregunta que lo charlábamos en el bloque anterior, en la hora anterior, que es esto de, ¿crees que el resultado de mañana va a ser, pienso para el peronismo, ¿no? Para el panperonismo, digamos, metemos ahí, por supuesto, a Santoro, a Valmedina, a Kim. ¿Va a repercutir en algo la estrategia que finalmente se desarrolle en provincia de Buenos Aires? ¿Tiene algo, lo que mañana pase, es un capítulo de lo otro o provincia de Buenos Aires es una historia aparte? En lo que tiene que ver con el peronismo, yo creo que lo que puede incidir para el peronismo, estoy en este momento trabajando en una nota para que publico mañana en Cenital. Lo que puede incidir Contanos todo, no hay problema. No digo. Spoileamos. Lo que puede incidir es sobre cómo pega hacia adentro de la relación Macri-Milei. Claro, ahí está claro. Claro, de manera indirecta, no de manera directa. Es decir, no cambia sustancialmente porque creo que por distintos motivos, en principio acordados, más allá de algunas cuestiones pasionales, hubo una decisión de que Santoro esté solo, digamos, desquinorizarse o por lo menos municipalizar cierta elección con un perfil de crítico a nivel nacional, pero sin figuras que le den una identidad más allá de lo que él expresa. Entonces no creo que... Hasta cambió el color. Claro, pero además no creo que
gane o pierda Santoro, gane o pierda nadie más que él y el dispositivo que está con él. ¿Se entiende? Sí. Digamos, no creo que tenga una dirección. No es que. Porque no si podría ser que, no sé, pongámosle, ¿no? Santoro hace una súper buena elección y que, bueno, Sí. la lectura quisilofista sea Sí. la estrategia es por acá. Tenemos que deskirchnerizarnos. Puede ser, pero yo creo que está muy sesgado eso en provincia de Buenos Aires. Claro. Porque en provincia de Buenos Aires, deskirchnerizar con Cristina candidata es como un ejercicio un poco difícil. Pablo, ahí quería llevarte un poco hacia la interna de la provincia de Buenos Aires, que nos tiene un poquito agotados y agotadas, pero nos tiene Sí. todo el tiempo en vilo, básicamente. Sí. Vos hablás de una Cristina candidata. ¿Ves esa opción muy posible? ¿O cómo ves la interna en estos últimos días? No, yo tengo entendido que está totalmente definido, que no hay margen para otra cosa. Ah, mira, Para otra cosa que no sea. candidata. Sí, Ok. sí. A nivel nacional. No, a nivel provincial. A nivel provincial. Por la tercera, Sí. como se decía. Sí, por la tercera, por una lógica que está hace bastante tiempo dando vuelta, que es el tema de la primera elección va a ser la importante, de alguna manera. La elección del 7 de septiembre va a ser la que marque un poco el clima, porque es una elección que va a terminar indudablemente, como ocurre con la elección de Cava, nacionalizada. Claro. Y puedo hacer una yo, porque si es candidata en la tercera. No puede parar. No, se no, es un enganchó. temón. Si es candidata en la tercera, Cristina, Sí. es la fácil, entre comillas, ¿no? En algún punto, porque es un lugar donde ella tiene muchísimos votos. Donde se puede ganar. Sí. Claro, donde uno podría decir, no tenés riesgos de perder, a Sí, priori. Sí. Pero por otro lado, es la confirmación de que sos la tercera, de que el kirchnerismo podría... Sí, simbólicamente vas a decir eso, vas a decir ahí, lo voy a citar porque corresponde citarlo, pero Jorge Eliotti hace una referencia citando a un dirigente, que yo creo quién es, pero no sé quién es, pero no puedo decirlo, que hace una referencia diciendo cómo el kirchnerismo se fue subsumiendo en sí mismo, en un momento en un espacio nacional, después fue un espacio bonaerense, después fue un espacio ambeño y ahora termina siendo un espacio de la tercera, y hace referencia a la línea de tren de Constitución de las 15 estaciones, como diciendo, es un partido que termina limitándose y un Claro. espacio que termina teniendo identificación en esas 15 estaciones del tren de Constitución. Bueno, es cierto, desde ese lugar, yo creo que también Cristina termina en esa posición por la amenaza del desdoblamiento. Primero usó esa carta para ver si desactiva el desdoblamiento, no logró que eso ocurra. Siempre estaba la teoría de la nacionalización en el medio, que yo creo que tiene su lógica, y termina subiéndose a ese tren con todas las características que eso supone, entre ellas lo que vos decís, ¿sí? Entre ellas lo que vos decís, y si no corres el riesgo de decir, che, te terminás reduciendo a una entidad que es solo la tercera sección electoral. Sí, también no hacerlo que suponía, en todo caso. No sumarse a una elección de ese tipo, donde podía haber muchas cosas en disputa, que suponía. La presunción es que la nacionalización, así como en su momento Milei, que parecía estar en otra aventura, en un momento entendió la nacionalización porteña y lo metió a Dorni, que tiene esa característica de ser el candidato con menos ganas de ser candidato de la historia electoral argentina, que también el gobierno haga exactamente lo mismo con la elección del Nacional. 7 de septiembre. De la Empiece provincial. a jugar el 7 de septiembre, qué sé yo, termines con Santilli como candidato a legislador, con Esper como candidato a legislador, o con figuras de ese tipo como candidato a legislador. Entonces también se nacionaliza o se hipernacionalice esa batalla, y quizá en ese contexto la presencia de Cristina sea un poco más explicable en términos de la foto general para la elección de septiembre. Pablo, me quedaría 6 horas más charlando. Te vamos a tener que invitar a un asado desde la agencia Pacurondo, pero bueno, será en otro momento cuando estén mejores las cosas. Te agradecemos. Bueno, se puede hablar de todo, decís vos.
Cuando se puede hablar de todo. Y aparte, para que te quedes tranquilo de que nada va a salir de acá. O sea, no sale de la provincia de Buenos Aires, vos quedate tranquilo, hablás sin tapujos. Pero pará, nos tiró el título, Cristina candidata. Cristina candidata nos tiró el título, nos regaló el título y un muy buen análisis. Gracias, Pablo. Te mandamos un abrazo enorme. Nos vemos, abrazo. Chao, viejo. Escuchamos a Pablo Ibáñez, periodista político, que nos tiró un titulazo. ¿Y yo no lo puedo creer. O sea, mi cara de preocupación lo van a ver después en la nota recortada. Mi cara de preocupación cuando dijo eso, me quedé tiesa. Yo para mí no le quedan opciones a Cristina de no ser candidata. Está tan forzada en la dinámica interna. Pero de la tercera. Lo que pasa es que es esto que veníamos charlando. Sos candidata, podés ganar, pero al mismo tiempo estás diciéndole al